dentro de un ratito. Pero salió la inflación de la ciudad. ¿Me puedes hacer una introducción así hablamos con Damián Dipache? Sí, efectivamente, el índice de la ciudad dio arriba de 5, es el segundo aumento consecutivo que tiene la ciudad. Lo explicaba muy bien Camila hace un ratito, porque a nivel país se espera una inflación menor que la del mes pasado, inclusive que empiece con 3. Yo creo que, como decía Camila, la composición de la canasta en la ciudad de Buenos Aires es distinta a la del país. En el país pesa mucho alimentos y bebidas, que es lo que está pinchado. O sea, la inflación de alimentos y bebidas tuvo un empujón a principios de julio, la primera semana, y después se pinchó totalmente, y así esperan que siga. Entonces, en las canastas donde es predominante alimentos y bebidas, como a nivel nacional, o si uno mira la canasta para los sectores más desprotegidos, la inflación es muy baja. Cuando vos tomás servicios, ahí los servicios aumentaron significativamente y hacen que el índice en la ciudad se eleve por arriba del 4. Gus, la primera pregunta para Damián Dipache. Buenas tardes, Damián. Entonces sería si el 5.1 de la ciudad, aun cuando normalmente es más alto que a nivel nacional, no bajaría un poco las expectativas del gobierno de que la inflación nacional de julio esté por debajo del 4%. Damián, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Bueno, sí, es relativo. ¿Por qué? Porque vos fíjate acá lo que está pesando en el indicador son muchos precios estacionales para que esté tan al alza en la ciudad a nivel del país. Mirá, ¿cuáles son? Restaurantes, hoteles, obviamente vacaciones de invierno estuvo en todo el país y da 9,3% en la ciudad, pero en el resto del país casi te diría que no lo podrías evitar. Salud da 7,3%. Acá salud probablemente pueda estar por encima de lo que pueda llegar a dar a nivel nacional. Y acá sí hay un indicador que está por encima del promedio de la inflación del 5,1, que va a dar por encima del país por el nivel de participación que tiene en el indicador. ¿Y cómo se viene corrigiendo? Que es vivienda, agua, electricidad y gas, que da 5,7%. En la Ciudad de Buenos Aires vos sabés que teníamos mucho retraso, sobre todo en la zona AMBA, respecto del interior del país. Cuando ves tarifas en el interior del país, ya estaban a un nivel mucho más cercano a la eliminación de subsidios, que en muchos casos eso lo huecan las provincias, pero es muy inferior a la que utilizaba Nación para lo que es la zona del AMBA. Por lo cual, yo creo que lo que el gobierno ve también, además del valor promedio, ¿qué está pasando con la núcleo? La núcleo es la que no depende de la corrección de esos precios regulados, agua, electricidad, gas, y que no depende de los precios estacionales, por ejemplo, frutas y verduras, que también en julio es alto. Las frutas y verduras en el mes de julio tuvieron una evolución fuerte, del orden de 9,4%. Entonces, el gobierno ve la núcleo, y esa núcleo yo creo que va a estar efectivamente con un número 3 adelante. Probablemente los regulados y estacionales estén por encima del indicador general. El gobierno le interesa la núcleo, que efectivamente eso que no depende de lo estacional como frutas y verduras regulados, que son corrección de precio relativo, no esté emparentado con esa núcleo por estos dos factores, ¿no? Y para adelante, Damián, cuando uno piensa, porque se habló de un septiembre con una inflación muy, muy baja, ¿eso vos lo ves también? Bueno, el gobierno piensa que en agosto el dato de agosto sería menor al que vamos a ver en el mes de julio, y en el mes de septiembre sería aún menor, pero saca el sesgo del gobierno. Vieron que se dieron a dar los datos del REN, del Relevamiento Expectativa del Mercado del Banco Central de la República Argentina sobre inflación, que en definitiva es una síntesis de unas 30 consultoras a las cuales se le consulta mensualmente, y eso está dando siempre un 3 adelante en los próximos meses. Ajá. Por lo cual efectivamente vas hacia un nivel de estabilización en un valor más bajo del que estamos viendo este indicador de la Ciudad de Buenos Aires para el mes de julio, ¿no? ¿Y el crecimiento de la economía, Damián, va de la mano con la baja, aunque ya no tan abrupta, sino constante, de la inflación? Bueno, yo creo que en la vida, cuando uno toma decisión, paga un costo. Y el gobierno tomó una decisión porque cree que tiene más beneficio que el costo que tiene que pagar. ¿Cuál es esa decisión? El cambio de la política monetaria y fiscal. Fiscal dice, yo el superávit te lo voy a mantener. Y monetaria, efectivamente, voy a resignar un poco más de reservas para intervenir en el paralelo, pero necesito que esta brecha no se amplíe. Y eso, de alguna manera, eliminar todos los pesos del mercado,
tener un nivel, digamos, de superávit exige un nivel de ajuste mayor. Y lo que estamos viendo es que mes a mes la economía sigue cayendo en términos interanuales, pero cae menos que el mes anterior. Y cuando ves los datos de consumo, tanto ventas minoristas como consumo masivo, sucede lo mismo. Yo creo que de acá hacia fin de año vamos hacia ese sendero de leve desaceleración desestacionalizada mensualmente respecto al mes previo de la economía, pero todavía con una economía cayendo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo y son los datos que incluso hasta el propio INDEC publica. Yo te estoy diciendo los datos que nosotros tenemos a nivel privado, ¿no? Uh-huh. Y también tenés el dato de que la economía el año que viene va a crecer. Mira, a ver, ¿por qué te planteo esto? Hoy tuve una reunión con un CEO de una importante automotriz y me decía que en las reuniones sectoriales el ministro de Economía, Luis Caputo, les va planteando su hoja de ruta. Por ejemplo, impuesto país. El impuesto país, corregime Damián, pero el impuesto país va a bajar en septiembre, no sé a qué porcentaje. Del 17,5 al 7,5, 10 puntos en septiembre. Y a fin de año no va a haber más impuesto país, ¿no? A fin de año no habría más impuesto país, a cero. Ok. Y luego les va diciendo algunas otras cosas que van sucediendo. Igual a los sectores del campo, le van diciendo, mirá, vamos a sacar retenciones parcialmente. Están como empezando a reordenar, pero tiene una hoja de ruta el gobierno. Bueno, a algunos le puede gustar más o menos, pero la hoja de ruta la tienen, ¿o no? Bueno, para mí, en mes de septiembre, por lo menos esa hoja de ruta respecto a lo que deja paquete fiscal es un mes muy importante. ¿Por qué? Porque se aplica el paquete fiscal. ¿Qué es lo que le va a dejar al gobierno en materia de recursos, incluso en materia de reservas? Primero, el blanqueo. Que la parte impositiva del blanqueo capitaliza el Banco Central de la República Argentina. Segundo, en materia impositiva tributaria, tenés moratoria impositiva, más adelantos de bienes personales, más ya vigente el cobro de ganancias. Eso le va a dar un respiro y eso va a ir sustituyendo el impuesto país como cobro. Eso va a ser muy importante incluso para aplicar RIGI, porque efectivamente las empresas van a poder ingresar al mercado sus dólares con un peso inferior al que implica las importaciones inmediatamente. Entonces yo creo que de acá a fin de año algo de eso se va a dar. Obviamente el mercado, Luis, tiene dos inquietudes. Uno, cuándo sale el cepo, otro, qué pasa con la curva de deuda soberana, que es cómo vas a hacer para pagar los vencimientos que tiene el Tesoro el año que viene, que superan los 18.000 millones de dólares. Pero el presidente dijo que ya la plata para pagar la tenía. Sí, la plata para pagar la tiene el primer semestre, pero lo está negociando, es con un repro, que es un seguro con los depósitos de oro en el exterior, que se haría a través de un banco internacional. Hoy se habló, en las últimas horas se habló de también la posibilidad de gestionar un préstamo con el Banco Santander por $1.000 millones. O sea, están gestionándose los recursos para que efectivamente eso suceda. Además, en el mundo hay una decisión importante que probablemente también favorecería a Argentina si hay un recorte de la tasa de la Reserva Federal norteamericana. Eso generaría que el acceso a los mercados sería más económico para Argentina y bueno, para eso también probablemente permita que los bonos de Argentina tengan alguna leve suba después de las bajas que vienen teniendo en las últimas semanas, ¿no? Esperemos, eso es muy importante para el gobierno en términos macro. En términos micro, que es lo que vos me planteás, actividad económica, efectivamente este año vamos a ir cayendo cada vez menos, pero terminando el año caída, y el año que viene un rebote de la economía. El año que viene la economía va a crecer. La intensidad del crecimiento depende de la liberación del cepo y depende efectivamente de relajar al mercado respecto de los compromisos de deuda que tiene el Tesoro. Eso es muy importante. Y además yo creo que ya te hablo de la pyme, te hablo del comercio, te hablo del que labura, el que invierte, el que produce. Yo le pongo una estampita a la gestión de Sturzenegger, de regular la economía eso te iba a preguntar. Y poder plantear el año que viene reforma tributaria, ¿no? ¿Qué impacto tiene en la economía real las desregulaciones? Porque todo el mundo dice que son necesarias y que son inexplicables muchas de esas regulaciones, pero ¿qué impacto puede tener en la economía real? Muchísimo, porque una economía es productiva cuando permite producir la misma cantidad de bienes en menor nivel de tiempo y uno logre productividad en la economía, porque la productividad es efectivamente producir más cantidad de bienes y servicios en menor nivel de tiempo. Cuando hay un tipo que te tiene que poner un sello en una hoja, del otro lado del mostrador,
me está haciendo pelota mi productividad, ¿me entendés? Claro. Cuando en Argentina una pyme Más necesita allá del 900 pedido horas, de coimas, peaje, te cambio esto por toma y daca, ¿no? Ilegal. todo eso te hace pelota, pero nunca te pasó, Luis, a vos que haces una inversión privada y tenés, ¿cómo puede ser que esté teniendo todo este pérdida y tengo que hacer esto y Todo tengo el que tiempo, pagar este impuesto? todo el tiempo. Bueno, todo eso te genera que vos no estés Es pensando en el más, contenido que me tiene que generar está ahí. pasando en este momento y yo tuve que hablar con el área correspondiente para decirle, mire señor, olvídese que yo soy majul o no. Mire, mi trámite legal sí, ¿está siguiendo los cursos de acción correspondientes dentro de la ley? Sí. Bueno, firme lo que tenga que firmar, usted o quien lo tenga que firmar. Y no porque me llame Luis Majul, porque corresponde. Y si usted tiene muchos expedientes sin firmar, infórmeme también, porque va a ser un problema eso, no solamente para mí, sino para todo el sector que está queriendo que habiliten cuestiones dentro del marco estrictamente legal. ¿Se entiende, no? Bueno. Sí, y es muy importante lo que vos dijiste, sectores, porque en cada sector de la economía, ya sea servicio, porque en tu caso probablemente sea servicio, Sí. o en bienes, cada sector tiene regulaciones diferentes, por lo cual es una madeja de lana muy grande a ir deshaciendo a partir de la desregulación. Esto no va a ser de un día para el otro. Y reforma tributaria, que para mí es muy importante, es logro superávit fiscal, voy pudiendo mostrar un sendero de baja de impuesto. Sí. Yo hablé con Luis Caputo y él me dijo, mira, Damián, una reforma tributaria en Argentina, te la pongo como parámetro Brasil, demora de 6 a 8 años. Mira vos. Y no es una locura lo que plantea el ministro, y te explico por qué. Porque no hay magia, Luis. Vos lográs superávit fiscal, es decir, que tus recursos estén por encima de tu nivel de gasto, y a partir de decir, este recurso tributario ya no lo necesito. Claro. El bajo impuesto acá. a los sellos, Al año- claro. Y progresivamente eso se tiene que dar, ¿entendés? Sí. No es magia Sí. de golpe vas a sacar Sí, la sí. presión tributaria en Argentina. Claro no hay que otra sí. forma. Damián Dipache, agradecido por estos minutos.